Existe un tipo específico de miedo que la artillería no produce, que las ametralladoras no generan, que ni siquiera las cargas Banzai a todo pulmón en la oscuridad logran provocar. Es algo más silencioso que todo eso. Llega sin previo aviso, sin sonido, a veces incluso sin el estallido de un disparo, porque el tirador está lo suficientemente lejos como para que la bala llegue antes que el estruendo. En un momento, el hombre a tu lado está ahí. Al siguiente, ya no, y no sabes de dónde vino. No sabes si tú eres el siguiente. No sabes si moverte mejorará o empeorará las cosas. No sabes nada, excepto que en algún lugar de ahí fuera, en una selva que se ve exactamente igual en todas direcciones, algo te observa con absoluta paciencia y ya ha decidido cuándo vas a morir. Eso fue lo que los francotiradores japoneses les hicieron a las fuerzas aliadas en todo el Pacífico durante 4 años. Y si crees que esta es una historia sobre puntería, sobre rifles, miras ópticas y la ejecución técnica de disparos a larga distancia, bueno, en realidad eso es solo una parte. La parte más importante trata sobre una filosofía militar específica que el ejército imperial japonés desarrolló y perfeccionó durante décadas, la cual convirtió a soldados de infantería ordinarios en algo que cambió fundamentalmente la forma en que los soldados aliados vivieron la Guerra del Pacífico. No solo tácticamente, psicológicamente, de formas que regresaron a casa con los hombres que sobrevivieron y permanecieron con ellos por el resto de sus vidas. Aquí vamos a cubrir cómo se construyó esa filosofía, qué produjo en islas y selvas específicas, qué les costó a los aliados descubrir cómo lidiar con ello y por qué los hombres que lo enfrentaron lo describieron, de manera consistente y en cada teatro del Pacífico, con el mismo lenguaje. Lo llamaban cacería. No decían que les disparaban, decían que los cazaban. Hay una diferencia y para cuando termines de leer esto, entenderás exactamente cómo se sentía esa diferencia desde adentro. Para entender al francotirador japonés, primero hay que entender lo que el ejército imperial japonés pensaba que debía ser un soldado, y eso requiere retroceder no a 1941, ni siquiera a la década de 1930, sino a 1882, cuando el gobierno Meiji emitió lo que se conoció como el Rescripto Imperial para soldados y marineros. El rescripto no era un manual táctico, era un documento moral. Les decía a los soldados japoneses lo que eran, a un nivel que iba por debajo del entrenamiento, del rango y de cualquier situación específica en el campo de batalla. Les decía que la lealtad al emperador no era una obligación profesional, sino espiritual, que la muerte en servicio no era un sacrificio, sino una realización, que la rendición no era una opción porque rendirse era una forma de autodestrucción más completa que la muerte, ya que la muerte dejaba el espíritu intacto y la rendición no. Este documento, o más bien las décadas de elaboración cultural que crecieron a su alrededor, produjeron un tipo específico de soldado, no necesariamente un mejor tirador, no un espécimen físico más fuerte. Un soldado que experimentaba los componentes psicológicos del combate de manera diferente a los soldados formados en las tradiciones militares occidentales. El miedo a la muerte que limita lo que los soldados están dispuestos a hacer. El instinto racional de autopreservación que hace que los hombres busquen cobertura, eviten la exposición y finalmente se rindan cuando la situación se vuelve obviamente desesperada. Estas cosas funcionaban de manera distinta en un soldado japonés de este periodo, no porque estuvieran ausentes, sino porque habían sido sistemáticamente subordinadas, desde la infancia, a algo que la cultura valoraba más. Los estrategas militares estadounidenses, australianos y británicos en 1941 sabían esto en teoría. Habían leído informes, tenían la inteligencia. Lo que no tenían era ninguna preparación real para lo que esta filosofía producía en la práctica, en una selva específica contra hombres específicos, a lo largo de la duración específica de la campaña del Pacífico. Los primeros encuentros fueron la introducción a esa enseñanza. El ejército imperial japonés, EIJ, había estado estudiando el francotirismo como una disciplina militar específica desde la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905. Esa guerra que Japón ganó contra una gran potencia europea en un resultado que sorprendió al mundo, produjo una generación de analistas militares japoneses que estudiaron cada elemento táctico de la campaña con la atención enfocada de quienes entendían que la supervivencia de su país dependía de convertir las lecciones militares en doctrina más rápido de lo que sus enemigos pudieran hacerlo. Lo que notaron sobre la guerra ruso-japonesa y sobre los conflictos europeos que observaron en las décadas siguientes
fue que la puntería individual a larga distancia tenía un efecto táctico desproporcionado que los cálculos convencionales de fuerza de unidad no tomaban en cuenta. Un solo fusilero en una posición oculta podía inmovilizar a una unidad que lo superara ampliamente en número. Podía forzar decisiones de mando sobre la selección de rutas y tiempos. Podía, si se posicionaba correctamente, fijar como objetivo específicamente a oficiales y suboficiales, decapitando el liderazgo de la unidad de formas que interrumpían la coordinación mucho más allá de lo que sugería el recuento individual de bajas. Esta no era una observación nueva. Los ejércitos europeos habían hecho la misma observación y desarrollado sus propios programas de francotiradores. La diferencia era lo que el EIJ añadió sobre esa base de puntería. El programa de francotiradores del EIJ, formalizado durante la década de 1930, no trataba primordialmente de producir hombres que pudieran disparar con precisión a larga distancia. Los programas de francotiradores europeos se centraban sustancialmente en eso. El programa del EIJ trataba de producir hombres que pudieran desaparecer. El término formal en la doctrina militar japonesa era Sento Teisatsu, reconocimiento de combate, pero la aplicación práctica iba considerablemente más allá del reconocimiento en cualquier sentido occidental. Los francotiradores del E eran entrenados no solo para disparar y reubicarse, que es la doctrina estándar de francotiradores en todo el mundo, sino para habitar una posición durante periodos de tiempo que el entrenamiento militar occidental consideraba más allá del umbral de la resistencia humana. Días, múltiples días, en posiciones que requerían una inmovilidad física completa, silencio total y la supresión de cada necesidad física e incomodidad que el cuerpo humano genera durante ese tiempo. El entrenamiento para esto era, bajo cualquier medida, extremo. A los candidatos a francotirador del AFE se les exigía mantener posiciones ocultas sin movimiento durante periodos que comenzaban en varias horas y se extendían progresivamente a lo largo de meses de entrenamiento, hasta periodos documentados en relatos de posguerra que los oficiales de inteligencia aliados inicialmente descartaron como exageraciones, antes de que las pruebas en el terreno hicieran imposible el descarte. Entrenaban en entornos específicos. Entornos selváticos donde la densidad de la vegetación creaba oportunidades de ocultamiento que el terreno abierto no permitía. Entornos donde la firma visual y auditiva de un hombre escondido podía reducirse, mediante técnicas y equipos específicos, a algo que una patrulla que se moviera por el mismo espacio a corta distancia no detectaría. Se les enseñaba a seleccionar posiciones no por campos de tiro óptimos en el sentido convencional, sino por lo que la doctrina japonesa llamaba el punto de muerte, la ubicación específica en cualquier terreno por donde pasarían las fuerzas en movimiento, donde un solo disparo tendría el máximo efecto táctico y donde la posición del tirador sería menos detectable desde la dirección de la respuesta hostil máxima. Se les enseñaba la selección de objetivos, no fuego al azar contra una formación, selección específica de oficiales identificables por distinciones en el uniforme, de operadores de radio identificables por su equipo, de dotaciones de ametralladoras, de personal médico. Todo esto de formas que creaban un efecto secundario específico más allá de la baja inmediata. Porque una unidad que aprende que sus médicos son objetivos específicos responde a las bajas de manera diferente a una unidad que no lo sabe. Y esa respuesta, la duda antes de acudir a un hombre herido, el cálculo sobre la exposición, cuesta vidas de formas que no aparecen en el recuento de muertes del francotirador, pero que son reales y acumulativas, y se les enseñaba la paciencia como un instrumento táctico, no la paciencia en el sentido civil de la palabra, de esperar sin quejarse. La paciencia como una herramienta de combate activa, el entendimiento de que una posición oculta gana valor con el tiempo, que cuanto más tiempo permanezca un tirador sin ser detectado, más oportunidades se presentarán, que el movimiento es la causa principal de detección y que la inmovilidad no es, por tanto, una mera técnica, sino la disciplina central de toda la práctica. Para 1941, el EIJ había incorporado esta doctrina en el entrenamiento de las unidades de infantería, de formas que iban más allá de mantener un cuerpo de francotiradores especialistas separado. Los soldados de infantería individuales en todo el EIJ eran entrenados en ocultamiento y puntería bajo un estándar que las fuerzas aliadas inicialmente no reconocieron como sistemático, porque buscaban un cuerpo de especialistas y encontraban, en cambio, algo que parecía estar distribuido por toda la infantería regular. Este era, como concluyó finalmente la inteligencia aliada, precisamente el objetivo.
El rifle con el que hacían la mayor parte de esto era el Arisaka tipo 99, con recámara para 7,7 por 58 milímetros, y antes de eso el antiguo tipo 38 en 6,5 por 50 milímetros. Ninguno de estos era el fusil de servicio técnicamente más sofisticado del mundo en 1941. El tipo 99 era un sólido rifle de infantería de cerrojo, con una precisión decente a distancias de combate, lo suficientemente confiable en las condiciones de la guerra en la selva del Pacífico, donde el lodo, la humedad y el calor creaban problemas de mantenimiento para diseños más complicados. No era, en manos de un soldado promedio, un instrumento de precisión de la misma manera que los rifles de francotirador alemanes del teatro europeo, fabricados para ese propósito, lo eran. Lo que hizo el EIJ con el Arisaka fue añadir dos cosas. La primera fue la mira telescópica tipo 97 o tipo 99, una óptica de 2,5 aumentos que extendía el rango efectivo de fuego apuntado a distancias que los rifles de mira abierta no podían alcanzar de manera confiable. 2 aumentos y medio suena modesto para los estándares modernos. En la selva del Pacífico, donde las distancias de combate se medían frecuentemente en decenas de metros en lugar de cientos, y donde la rara oportunidad de un disparo a mayor distancia representaba una ventaja táctica significativa. 2,5 aumentos eran la diferencia entre un hombre visible en la vegetación y un hombre invisible en ella. La segunda cosa fue el entrenamiento para usar la combinación de rifle y mira de formas que las especificaciones mecánicas por sí solas no producían. Control de la respiración, disciplina del gatillo, punto natural de puntería. Las técnicas específicas para disparar desde posiciones que el entrenamiento de puntería convencional no abordaba, porque este último asumía una posición de disparo que permitía al tirador apoyar el rifle adecuadamente y asentar su cuerpo en una plataforma estable. Los francotiradores del EIJ eran entrenados para disparar desde posiciones que no se parecían en nada a las posiciones de disparo convencionales, desde lo alto de la copa de un árbol de la selva, suspendidos por una cuerda o por la propia tensión del cuerpo contra las ramas, en posiciones mantenidas durante horas antes de realizar el disparo. El cuerpo tenía que estar estable de formas que requerían un control muscular mucho más allá de lo que desarrollaba el entrenamiento de puntería estándar. El entrenamiento para esto, el condicionamiento físico específico que permitía a un hombre mantener una posición en un árbol durante 6 horas y luego realizar un disparo con suficiente control para alcanzar un objetivo del tamaño de un hombre a 200 metros, fue la parte del programa de francotiradores del EIJ que a las fuerzas aliadas inicialmente les resultó más difícil de creer y que, finalmente, les resultó más peligroso subestimar. También había equipo que las fuerzas aliadas encontrarían, documentarían y eventualmente llegarían a temer con solo verlo. El equivalente al traje ghillie en el uso del EIJ solía construirse localmente con vegetación específica del entorno operativo, lo que significaba que era más efectivo de lo que hubiera sido un equipo estandarizado, porque coincidía exactamente con la textura visual específica del lugar en lugar de ser una aproximación generalizada de la vegetación selvática. Los francotiradores eran entrenados para construir el ocultamiento con materiales recolectados en el área de operaciones, para integrar su posición en el entorno en lugar de imponer una solución de ocultamiento externa. El resultado, que cualquier soldado de infantería aliado que sirviera en el Pacífico puede confirmar por experiencia personal o por el testimonio de los hombres a su lado, era una capacidad de ocultamiento que resultaba genuinamente difícil de detectar a corta distancia. Las patrullas pasaban a pocos metros de posiciones que nunca identificaban. Las unidades establecían perímetros que incluían, sin que ellos lo supieran, a francotiradores del EIJ que habían estado en posición antes de que se estableciera el perímetro. A hombres les disparaban desde direcciones que las búsquedas posteriores no lograban explicar. Esto no era magia, era entrenamiento específico y sistemático aplicado a lo largo de años. Pero para los hombres que lo enfrentaron por primera vez en 1942, produjo un efecto que la palabra magia no resulta del todo inadecuada para describir. El primer encuentro importante que produjo documentación aliada exhaustiva sobre lo que estaban enfrentando fue Guadalcanal. A partir de agosto de 1942, los marines que desembarcaron en Guadalcanal tenían entrenamiento, tenían equipo, tenían valor en cantidades que la campaña demostraría repetida y concluyentemente. Lo que no tenían era ninguna doctrina preparada para el problema táctico específico que los francotiradores del EIJ les crearon de inmediato.
El problema no eran primordialmente las bajas, aunque éstas eran reales y acumulativas. El problema era el efecto en el comportamiento de la unidad que producía la presencia de francotiradores o la sospecha de su presencia. Una unidad que sabe que está en territorio de francotiradores se mueve de manera diferente a una unidad que no lo sabe. Se mueve más despacio, utiliza más cobertura. Se comunica de forma distinta, con señales de mano en lugar de voz, porque la voz atrae la atención. Responde a las bajas de manera diferente, con una vacilación antes de la exposición que en algunas situaciones es tácticamente correcta y en otras permite que mueran hombres heridos que podrían haber sido salvados. Todos estos cambios de comportamiento tienen un costo. El movimiento se ralentiza, el ritmo cae. La ventaja de iniciativa que crea el movimiento agresivo hacia adelante se reduce o elimina. El atacante comienza a operar bajo los términos del defensor en lugar de los suyos propios, y en un terreno selvático donde la visibilidad ya es limitada y donde el defensor ha tenido tiempo para seleccionar y preparar sus posiciones, operar bajo los términos del defensor es exactamente donde éste quiere que estés. Los informes de operaciones del Cuerpo de Marines de Guadalcanal documentan los problemas tácticos específicos a las pocas semanas del desembarco. Las patrullas sufrían bajas desde posiciones que no podían localizar. Los oficiales estaban siendo marcados como objetivos específicos en patrones que eran demasiado consistentes para ser casuales. El efecto psicológico en la moral de la unidad, que los informes abordan con el lenguaje cuidadoso particular de la documentación militar oficial, fue descrito como significativo. Lo que los informes no captan del todo y lo que los relatos personales de los hombres que estuvieron allí capturan más completamente, es lo que significaba significativo en la práctica. Significaba hombres que habían estado en combate durante semanas y que habían manejado fuego de artillería, de ametralladora y cargas Banzai sin quebrarse, describiendo un miedo específico que era diferente a esas cosas y de alguna manera más difícil de gestionar. Porque la artillería y el fuego de ametralladora son indiscriminados a la manera de las armas industriales. Crean peligro en un área. Compartes el peligro con los hombres que te rodean. Puedes responder colectivamente, cavar más profundo, moverte a un terreno diferente, pedir fuego de contrabatería. La amenaza tiene una dirección y una fuente para la cual tu entrenamiento te da un marco de referencia. Un francotirador crea una experiencia diferente. La amenaza es específica. Selecciona, observa, espera y elige. No puede ser abordada mediante una acción colectiva de la misma manera porque su fuente es invisible y su lógica, la lógica de la selección de objetivos, se siente personal de una forma que las armas impersonales no. El hombre a tu lado está vivo y luego está muerto, y la bala vino de algún lugar entre los árboles. Y no sabes de qué árboles, y no sabes si la siguiente es para ti. El sargento Mitchell Page, quien recibiría la medalla de honor por sus acciones en Guadalcanal, describió en entrevistas de posguerra un incidente específico que captura esta dinámica. Un francotirador había estado operando en un tramo de sendero durante 2 días. 2 hombres habían muerto. La posición había sido rastreada 2 veces sin resultado. En la tercera búsqueda, un marín miró hacia arriba en lugar de a su alrededor y encontró la posición a 12 metros sobre el sendero, en un árbol por el cual los rastreadores habían pasado directamente por debajo. El francotirador había estado allí durante al menos 48 horas. Estaba muerto para cuando lo encontraron, alcanzado por fuego de artillería que había caído lo suficientemente cerca. Pero su presencia en esa posición durante ese tiempo, invisible a las búsquedas repetidas a corta distancia, era una demostración de la capacidad de entrenamiento con la que los Marines apenas empezaban a comprender que estaban lidiando. Page dijo, y esta es la frase que se queda con todo aquel que lee su relato, que después de Guadalcanal nunca volvió a caminar bajo un árbol de la misma manera en que lo hacía antes. Ese es el efecto operativo duradero de una doctrina de francotiradores exitosa. No las bajas individuales, aunque sean reales. Es la modificación conductual permanente de la fuerza sobreviviente. La respuesta táctica que las fuerzas aliadas desarrollaron en Guadalcanal y perfeccionaron en las subsiguientes campañas del Pacífico es una de las historias de adaptación militar menos celebradas, pero genuinamente significativas de la guerra, porque requirió descartar una doctrina que no estaba funcionando y construir una nueva desde el terreno, lo cual siempre es más difícil de lo que parece y casi siempre toma más tiempo del que los hombres que tienen que hacerlo pueden permitirse. Las respuestas iniciales fueron a lo que cualquier fuerza militar recurre primero:
operaciones de contrafrancotiradores usando sus propios tiradores designados, fuego de denegación de área hacia posiciones sospechosas de albergar francotiradores, disciplina de movimiento más estricta para reducir la exposición. Estas ayudaron. Fueron insuficientes. Las respuestas más efectivas vinieron de marines y soldados que habían estado lidiando con el problema el tiempo suficiente para entenderlo desde adentro y que aplicaron a ello el mismo ingenio práctico que caracteriza la adaptación militar estadounidense al nivel de pequeñas unidades cuando se confía en que los hombres en el campo descubran qué funciona. La primera adaptación fue doctrinal. Los francotiradores del EIJ operaban con la paciencia como su herramienta principal, lo que significaba que las operaciones de contrafrancotiradores que intentaban igualar esa paciencia en encuentros individuales estaban luchando en el terreno elegido por el enemigo. El enfoque más efectivo fue eliminar las condiciones que hacían que la paciencia fuera operativamente viable. Un francotirador que ha estado en un árbol durante 48 horas se ha comprometido con una posición. Ese compromiso crea una vulnerabilidad que una fuerza móvil puede explotar si entiende lo que está buscando. La posición fue seleccionada por lo que ofrecía: un campo de observación específico, un campo de tiro específico, una ruta específica de aproximación y retirada oculta. Entender la lógica de la selección de posiciones permitió a las fuerzas aliadas predecir dónde estarían las posiciones, aproximarse desde direcciones que la lógica de la posición no había previsto y mantener una presión que impidiera la ocupación paciente de posiciones preparadas durante los tiempos que las hacían máximamente efectivas. Esto suena sencillo enunciado como doctrina. En la práctica, en terrenos selváticos específicos en islas específicas, requirió una calidad de pensamiento táctico a nivel de escuadra y pelotón que es genuinamente difícil de desarrollar e imposible de fabricar solo mediante entrenamiento. Requirió hombres que hubieran estado en suficiente contacto con francotiradores del EI como para haber internalizado la lógica desde el extremo receptor. Esos hombres no estaban disponibles en cantidad en 1942, lo estuvieron en 1944, y la diferencia en el desempeño aliado contra las tácticas de francotiradores del EIJ entre esos 2 años refleja esa acumulación de dura experiencia de formas que los informes oficiales de operaciones documentan, pero no explican del todo. La segunda gran adaptación fue el desarrollo de lo que las fuerzas estadounidenses llamaron equipos de francotiradores, parejas o pequeños grupos de tiradores designados que operaban específicamente para contrarrestar la actividad de francotiradores del EI en lugar de ser parte de las operaciones de infantería general. Los marines habían comenzado a entrenar tiradores designados antes de la guerra, pero el programa de preguerra estaba orientado hacia la puntería convencional a distancias conocidas, no hacia el conjunto específico de habilidades que requerían las operaciones en la selva del Pacífico. La brecha entre lo que producía el entrenamiento de preguerra y lo que demandaba el entorno operativo se identificó rápidamente en Guadalcanal y se abordó con la velocidad de la que es capaz la cultura institucional del Cuerpo de Marines en su mejor momento. Para principios de 1943, los Marines habían desarrollado un programa de entrenamiento para Scout Snipers, francotiradores de exploración, que incorporaba directamente las lecciones de la experiencia de Guadalcanal. El programa enfatizaba el ocultamiento y el movimiento a través del terreno selvático tanto como la puntería, porque la experiencia operativa había demostrado que la puntería sin ocultamiento producía bajas entre los contrafrancotiradores en lugar de entre los objetivos. Enfatizaba la paciencia como un instrumento táctico de una manera que el programa de preguerra no lo había hecho, porque la experiencia operativa había demostrado que los francotiradores del EIJ, a los que no se obligaba a moverse, podían mantener posiciones que requerían un acecho paciente para ser localizadas. Los hombres que pasaron por este programa y se desplegaron en las subsiguientes campañas del Pacífico, operaron con un nivel de efectividad que los informes de operaciones de Bougainville, Nueva Bretaña y las campañas insulares posteriores documentan como significativamente mayor que lo logrado en Guadalcanal. No porque el enemigo se hubiera vuelto menos capaz, sino porque la contracapacidad se había construido desde cero utilizando la evidencia del fracaso en lugar de las suposiciones de la doctrina de preguerra. El cabo Daniel Cass, un scout sniper de la Primera División de Marines, operó en Nueva Bretaña a finales de 1943 y principios de 1944 en un rol de contrafrancotirador que está documentado en los registros del Cuerpo de Marines y en el relato que dio a un historiador de combate en 1944.
Describió una operación de acecho de 3 días para localizar y eliminar a un francotirador del A que había estado operando en un tramo del perímetro de los Marines durante una semana, realizando 1 o 2 disparos al día, nunca desde la misma posición 2 veces, nunca con una posición que las búsquedas posteriores pudieran localizar. Cass y su compañero pasaron el primer día observando el patrón de los disparos, los ángulos de entrada de las balas en sacos de arena y elementos del terreno, las horas del día y las líneas de vegetación que eran consistentes con la dirección de cada disparo. Construyeron una imagen del área dentro de la cual operaba el francotirador y la lógica de su selección de posiciones dentro de esa área. El segundo día se movieron hacia esa área antes del amanecer y establecieron su propia posición de observación. En la tarde del tercer día, identificaron un cambio de posición y realizaron un disparo a una distancia de aproximadamente 250 metros. El francotirador del Eijoa que eliminaron de esa posición había estado operando contra el perímetro de los Marines durante 11 días. Había realizado 23 disparos y registrado 14 impactos, de los cuales 9 fueron muertes confirmadas. Fue encontrado en una posición que el examen posterior mostró que había ocupado durante al menos 72 horas continuas antes de su muerte. Tenía 21 años. Sus efectos personales incluían fotografías de su familia y un pequeño cuaderno que el oficial de inteligencia que lo examinó más tarde describió como un registro meticuloso de sus observaciones. Prioridades de objetivos y anotaciones diarias que fueron traducidas como algo entre un registro profesional y un diario personal. Ese detalle, el cuaderno, es el que se queda grabado en quienes leen el relato. La combinación del meticuloso registro profesional y el diario personal en el mismo documento, lo que implica sobre el hombre dentro de la posición, la persona que se sentó en un árbol durante 72 horas con un rifle, un cuaderno y una fotografía de su familia, calculando cuándo y cómo realizar el siguiente disparo. La isla de Peleliu, en septiembre de 1944, produjo lo que muchos de los marines y soldados que estuvieron allí describen como la experiencia más concentrada de la doctrina de francotiradores del A de cualquier enfrentamiento individual en el Pacífico. La primera división de marines desembarcó en Peleliu el 15 de septiembre de 1944, con un plan operativo que asumía que la isla estaría asegurada en 4 días. La guarnición japonesa, comandada por el coronel Kunio Nakagawa, tenía otros planes. Nakagawa había preparado el terreno de la isla, que incluía un sistema de crestas centrales de coral y cuevas de piedra caliza, llamado el Umurbrogol, con un esquema defensivo que los marines no habían encontrado antes y que los subsiguientes 72 días de combate demostrarían que era el producto de todo lo que el EIJ había aprendido sobre la defensa contra el asalto anfibio estadounidense desde Guadalcanal. Los francotiradores estaban integrados en el esquema defensivo del Umurbrogol de una manera que no era incidental, sino estructural. El sistema de crestas proporcionaba cientos de posiciones elevadas con campos de tiro entrelazados a través del terreno que los marines tendrían que cruzar. Las cuevas proporcionaban posiciones de despliegue ocultas desde las cuales los francotiradores podían moverse hacia posiciones de disparo y regresar sin exposición. El terreno de coral y piedra caliza facilitaba la construcción de posiciones de ocultamiento porque las propias características naturales proporcionaban una cobertura que no requería mejoras. El efecto en las operaciones de los marines fue inmediato y acumulativo. El movimiento a través de terreno abierto entre las posiciones de las crestas fue suprimido por el fuego de los francotiradores hasta un punto que obligó a los comandantes de los marines a depender de blindados para desplazamientos que, de otro modo, la infantería habría cubierto. Esto ralentizó el ritmo y creó una vulnerabilidad adicional ante las armas antitanque que Nakagawa también había integrado en su esquema defensivo. El efecto psicológico en Peleliu alcanzó niveles que el oficial al mando de la primera división de marines, el mayor general William Rupertus, no había previsto y que su informe posterior a la acción aborda en un lenguaje que resulta, para la documentación militar oficial, inusualmente directo. Describe la amenaza de los francotiradores como causante de una condición de tensión psicológica sostenida en la infantería de marina que superaba cualquier cosa observada en operaciones anteriores del Pacífico, afectando significativamente la eficacia de combate de las unidades de formas que las estadísticas de bajas no captaban totalmente. Lo que ese lenguaje significa en términos prácticos se documenta más directamente en los relatos personales de los hombres que estuvieron allí. El sargento James Anderson, del primer regimiento de marines,
describió la experiencia de moverse por el terreno abierto entre las crestas como algo que no podía comparar con ninguna otra vivencia de su vida, antes o después de la guerra. No por el peligro físico, que era extremo, sino por la cualidad específica de la atención recibida. Dijo, y esta es su frase exacta registrada por un historiador oral del Cuerpo de Marines en 1945, que sabías que había algo observándote que ya había decidido. Y la decisión ya se había tomado antes de que te movieras. Simplemente estabas viviendo la decisión que alguien más ya había tomado sobre ti. Esa frase, o algo muy cercano a ella, aparece en los relatos de hombres de múltiples unidades a lo largo de varias campañas del Pacífico. El lenguaje específico varía. La experiencia que intenta describir es consistente. Existen relatos individuales documentados de francotiradores del EI que sobrevivieron a la guerra en registros, diarios y testimonios de posguerra, los cuales aportan algo que los relatos aliados por sí solos no pueden: la visión desde el interior de la posición. El soldado Matsushiro Abe sirvió con la Segunda División en Guadalcanal y más tarde en Nueva Georgia. Su diario, recuperado tras su muerte en 1943 y traducido por la inteligencia aliada, fue uno de los primeros documentos que ofreció a los analistas estadounidenses una visión detallada de la formación específica y la doctrina operativa a la que se enfrentaban. Lo que el diario revela, más allá de las entradas tácticas en las que los analistas de inteligencia estaban primordialmente interesados, es un retrato de la experiencia en la posición que vale la pena entender por sí mismo. Abe escribe sobre la calidad de la atención requerida para mantener una posición oculta durante periodos prolongados, de una manera que no es la supresión estoica de la incomodidad que sus lectores occidentales podrían haber esperado, sino un relato detallado y específico de en qué consiste realmente esa atención. Describe cómo aprendió a escuchar la selva de forma que distinguía entre sus patrones normales y las desviaciones causadas por el movimiento de los hombres. Describe la disciplina específica de permitir que la incomodidad física, la sed, el hambre, el dolor muscular y la actividad de los insectos existan sin responder a ellos, a no eliminando la experiencia de la incomodidad, sino situándola en una relación diferente con la toma de decisiones. La incomodidad es real, escribe. La cuestión es si se le permite generar una acción. El entrenamiento responde a esa pregunta. Describe la experiencia de ver patrullas aliadas pasar por el área de su posición a corta distancia, lo suficientemente cerca como para oír conversaciones individuales, y la cualidad específica de quietud que esto requería. No la ausencia de movimiento, porque la ausencia de movimiento se logra mediante la voluntad, sino la ausencia de la preparación para moverse. Esa tensión muscular que precede al movimiento y que es detectable a corta distancia por alguien que sepa qué buscar. Había sido entrenado para eliminar esta preparación, Java para permanecer en un estado donde el movimiento pudiera ocurrir sin la preparación física que lo antecede. Esta es una disciplina de conciencia corporal específica y sofisticada que tiene paralelos en ciertas tradiciones de artes marciales y que el programa de francotiradores del EIJ había incorporado a su entrenamiento porque la experiencia de campo de la guerra ruso-japonesa y las subsiguientes campañas de Manchuria habían demostrado su valor operativo. Abe tenía 23 años cuando murió. Su diario consta de 47 páginas. Los analistas de inteligencia que lo tradujeron señalaron en su informe que su contenido era tanto operativamente valioso como, en sus propias palabras, inesperadamente literario. No era lo que buscaban, fue lo que encontraron. La capacidad de contrafrancotiradores aliada continuó desarrollándose a lo largo de 1943 y 1944, y para cuando llegaron las grandes campañas insulares de 1944 y 1945, había alcanzado un nivel de eficacia que la fuerza de 1942 no habría reconocido como producto de la misma base institucional. El ejército australiano, que había estado luchando contra las fuerzas del EIJ en Nueva Guinea desde 1942, desarrolló una doctrina de contrafrancotiradores en paralelo con los estadounidenses y en algunos aspectos por delante de ellos, ya que el terreno de Nueva Guinea y la duración de su campaña produjeron una experiencia operativa concentrada que las campañas de salto de islas del Pacífico Central distribuyeron en enfrentamientos más cortos. El segundo 14º Batallón de la Fuerza Imperial Australiana desarrolló lo que se conoció entre la infantería australiana como el método de los 2 pasos,
que no era una doctrina formalizada en un manual, sino una práctica que surgió de la experiencia de campo y se extendió por el batallón mediante la demostración y el boca a boca. El método consistía no en buscar la posición de un francotirador, sino en predecirla. 2 hombres observaban un tramo de terreno donde se hubiera producido actividad de francotiradores y mapeaban las posiciones probables basándose en los campos de tiro que dicha actividad implicaba. Un tercer hombre se movía entonces siguiendo un patrón diseñado para presentarse como objetivo ante cada una de las posiciones predichas en secuencia, mientras los observadores vigilaban esas posiciones en busca de indicadores de ocupación. Esto suena clínico. En la práctica, el tercer hombre caminaba por un terreno donde podría haber un francotirador, actuando como un señuelo deliberado, confiando en que los 2 observadores identificarían la posición antes de que el francotirador identificara la oportunidad. La confianza que requería ese arreglo entre los 3 hombres involucrados es algo que los veteranos que lo utilizaron describen en términos que van más allá de la cooperación táctica, acercándose a la intimidad específica de un riesgo extremo compartido. El soldado Thomas Hartley, del 214º, describió la primera vez que desempeñó el tercer papel en este arreglo, en Nueva Guinea en 1943, como la experiencia más aterradora de su servicio militar, incluyendo un enfrentamiento posterior en Tarakan en 1945 que le valió la medalla militar. Dijo que el miedo no era el temor estándar a ser disparado, algo que había experimentado en combates convencionales y para lo cual tenía un marco de gestión. Era algo diferente. Se movía por un terreno donde algo podía estar observándolo y aquello en lo que confiaba no era su propio entrenamiento o capacidad, sino su fe en la habilidad de otros 2 hombres para ver algo que él no podía ver, antes de que aquello que no podía ver tomara una decisión sobre él. Describió esa confianza como, en sus palabras, la confianza más completa que jamás haya dado o recibido. Más completa que cualquier otra cosa en su vida civil, antes o después. No porque las relaciones civiles fueran menos valiosas, sino porque esta era una clase de confianza distinta, del tipo que solo puede producirse mediante una combinación específica de circunstancias. En 1945, cuando dio este relato a un corresponsal de guerra australiano, le resultó difícil explicar a alguien que no hubiera estado allí cómo se sentía esa combinación de circunstancias desde dentro. Dijo que todavía estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas. Dijo que no estaba seguro de que las palabras adecuadas existieran en el vocabulario que tenía disponible. La campaña de las Marianas en 1944, Saipan, Tinian y Guam, planteó un desafío de francotiradores del EI de un carácter distinto al de las campañas insulares anteriores, debido a que el terreno era diferente y a que los comandantes de las guarniciones habían tenido la ventaja de observar qué había funcionado y qué no en los enfrentamientos previos. En Saipan, los francotiradores del E se integraron en el esquema defensivo de formas que apuntaban específicamente a la infraestructura de mando y comunicación estadounidense, en lugar de a la masa de infantería. Los oficiales fueron atacados con una consistencia tal que produjo una tasa de bajas entre los oficiales de los marines en Saipan que superó la tasa general de bajas de infantería, obligando a que las decisiones de mando táctico fueran tomadas por hombres que no esperaban tener que hacerlo. El ataque específico al personal de comunicaciones, operadores de radio y los hombres que transportaban el equipo que hacía posible la coordinación, creó interrupciones que ralentizaron el avance estadounidense de formas que las cifras de bajas por sí solas no captan. Una unidad que pierde a su operador de radio no pierde simplemente a un hombre, pierde su capacidad de solicitar apoyo de fuego, de coordinarse con unidades adyacentes y de recibir instrucciones del mando superior. El francotirador que elimina al operador de radio ha logrado un efecto táctico desproporcionado respecto a la baja individual, algo que la doctrina de francotiradores del EIJ había identificado específicamente y que el entrenamiento había incorporado de forma deliberada. Los informes posteriores a la acción de los marines en Saipan documentan el problema específico de los oficiales y operadores de radio como objetivos y la respuesta que desarrollaron las unidades de marines. Los oficiales eliminaron o cubrieron las insignias de rango que eran visibles a las distancias en las que operaban los francotiradores del EIJ. Los operadores de radio extremaron las precauciones para ocultar la antena que identificaba a su equipo. Los patrones de formación y movimiento de las unidades se modificaron para reducir la agrupación visual de personal alrededor de las posiciones de mando, lo que facilitaba la selección de objetivos para un observador que entendiera qué estaba buscando.
Estas adaptaciones funcionaron, parcialmente. Redujeron el efecto de selección de objetivos al dificultar su identificación. No lo eliminaron, porque los francotiradores del EIJ en Saipán habían estado en sus posiciones el tiempo suficiente para observar los patrones de las unidades estadounidenses antes de que se implementaran las modificaciones significativas, y las modificaciones mismas eran imperfectas y se aplicaban de forma inconsistente en unidades con niveles variables de conciencia sobre la amenaza específica, lo que demostró la experiencia de Saipán y lo que los altos mandos de los marines tomaron lo suficientemente en serio como para incorporarlo en la planificación posterior de Iwo Jima y Okinawa. Fue que la amenaza de los francotiradores del EIJ en 1944 era cualitativamente diferente de lo que había sido en 1942. No porque la doctrina hubiera cambiado, sino porque los hombres que la aplicaban contaban con 2 años de experiencia operativa contra las fuerzas estadounidenses y habían incorporado esa experiencia a su práctica, haciendo que una doctrina técnicamente inalterada fuera más efectiva contra un oponente tácticamente mejorado. Esa es la dinámica de la adaptación militar en su nivel más exigente. Ambos bandos aprenden simultáneamente. La ventaja es para el bando que aprende más rápido y, en la cuestión específica de la doctrina de francotiradores, el ritmo de aprendizaje de ambos bandos en el Pacífico fue lo suficientemente alto como para que el resultado operativo en cualquier enfrentamiento dependiera sustancialmente de qué combinación específica de entrenamiento y experiencia de unidad estuviera presente en ambos lados en ese momento y lugar precisos. Hay un enfrentamiento específico en Iwo Jima que aparece en múltiples relatos y que capta el estado de la lucha contra los francotiradores para febrero de 1945 con tanta claridad como cualquier incidente individual puede captar una dinámica operativa. Ante un equipo de francotiradores de exploración, Scout Snipers, de los Marines, compuesto por el cabo Louis Freeman y el soldado Harold Watts, recibió la tarea de localizar a un francotirador del que llevaba 3 días operando contra las posiciones de los marines cerca de la base del monte Suribachi. El francotirador había realizado 8 disparos en 3 días, logrando 6 impactos, y no había sido localizado por los 3 equipos de búsqueda que lo habían intentado. Freeman y Watts pasaron las primeras 12 horas de su contraoperación no buscando, sino observando desde una posición que les daba una vista del terreno desde el cual se habían originado los disparos. No buscaban al francotirador, sino la lógica de su posición, los ángulos de los disparos, el cronometraje en relación con los patrones de movimiento de los marines y los objetivos específicos seleccionados les decían algo sobre dónde estaba el tirador, qué podía ver desde allí y qué no. En la tarde del segundo día, Freeman identificó una posición que satisfacía las restricciones geométricas de lo que habían observado. Una formación rocosa a una distancia y elevación específicas que proporcionaba un campo de tiro consistente con los ángulos de los disparos y que era coherente con la doctrina del EIJ de selección de posiciones sobre la que había sido informado y que había llegado a comprender tras meses de experiencia operativa. Watts y él se aproximaron a la posición desde una dirección que la lógica del puesto no había previsto, moviéndose durante un periodo en el que la actividad de los Marines en la zona se había reducido deliberadamente para evitar presentar objetivos que confirmaran o negaran su aproximación a cualquier observador. El francotirador del EIJ en la posición tenía 23 años. Su nombre, recuperado de sus efectos personales, era Kenji Yamamoto. Había estado en el puesto durante 40 horas. Llevaba muerto aproximadamente 6 horas cuando Freeman y Watts llegaron hasta él, abatido por un proyectil de artillería aleatorio que había caído lo suficientemente cerca. Su rifle estaba a su lado. Su posición estaba tan bien construida como cualquier otra que Freeman dijera haber encontrado en 2 años de operaciones de contrafrancotiradores en 3 campañas del Pacífico. Tenía una cantimplora que aún estaba parcialmente llena, un pequeño paquete de comida y una fotografía. El relato de Freeman sobre el hallazgo de la posición de Yamamoto fue registrado por un corresponsal de combate del Cuerpo de Marines en 1945. Lo que Freeman dijo al respecto, más allá de los detalles tácticos, fue que encontrar una posición tan buena, tan bien preparada, tan cuidadosamente seleccionada y construida, ocupada por un hombre que había estado allí durante 40 horas y que estaba muerto por fuego de artillería que no tenía nada que ver con lo que Freeman había hecho, produjo en él una reacción para la que no estaba del todo preparado. Dijo que había pasado 2 años aprendiendo a pensar como los hombres de esas posiciones
a entender la lógica de la selección del lugar, la paciencia, la relación específica con el tiempo, el terreno y el objetivo que representaba la posición. Se había vuelto muy bueno en ello, y encontrar a Yamamoto muerto por artillería no relacionada, después de todo eso, después de 2 días deduciendo exactamente dónde estaba y cómo acercarse, era algo para lo que no tenía palabras. Dijo que no era satisfacción. Fue cuidadoso con eso. Dijo que era algo que no había podido nombrar en los 4 meses transcurridos desde que sucedió. Dijo que sentarse en la posición de Yamamoto y mirar a través de la abertura hacia el terreno de abajo, viendo lo que Yamamoto había visto durante 40 horas, fue lo más cerca que estuvo en 2 años de este trabajo específico de entender a qué se enfrentaba realmente. No pudo explicar lo que quería decir de una forma que le satisficiera a él o al corresponsal. El corresponsal lo registró de todos modos. Para cuando llegó la campaña de Okinawa en abril de 1945, tanto la escala de la preparación defensiva del Eija como la calidad de la capacidad de respuesta aliada habían alcanzado niveles que convirtieron la lucha de francotiradores allí en la versión técnicamente más sofisticada de lo que había comenzado en Guadalcanal 3 años antes. La guarnición del EIJ en Okinawa, bajo el mando del general Mitsuru Ushijima, había preparado el terreno de las crestas del sur de la isla, particularmente el área alrededor del castillo de Shuri, con un esquema defensivo que incorporaba a los francotiradores como un elemento estructural de una defensa en profundidad por capas. Los francotiradores no se desplegaban en vanguardia como cazadores individuales, sino que se integraban en zonas defensivas específicas con campos de tiro definidos, a rutas de retirada establecidas y prioridades de objetivos concretas que reflejaban las lecciones tácticas de 3 años de operaciones defensivas en el Pacífico contra los asaltos anfibios estadounidenses. El resultado fue un problema de contrafrancotiradores de una complejidad que los informes de acción del 10º Ejército documentan con un nivel de detalle que refleja la seriedad con la que los comandantes, que habían aprendido de las campañas anteriores, trataron el asunto. Lo que esos informes documentan, en el lenguaje técnico y específico de la evaluación militar oficial, es que para Okinawa la doctrina de francotiradores del EIJ seguía produciendo efectos tácticos significativos, pero que la capacidad de respuesta de los estadounidenses y del cuerpo de marines se había desarrollado hasta el punto en que esos efectos, aunque reales y costosos, ya no producían la interrupción operativa a nivel de unidad que habían causado en las primeras campañas. El peligro individual no había cambiado. Un hombre que caminara por cierto terreno en Okinawa en mayo de 1945 corría tanto peligro individual ante los francotiradores del EIJ como un hombre que caminara por Guadalcanal en octubre de 1942. Lo que había cambiado era la respuesta colectiva. Las unidades sabían a qué se enfrentaban. Tenían prácticas para lidiar con ello que provenían de la experiencia operativa acumulada en lugar de una doctrina desarrollada antes de que existiera la experiencia. Tenían hombres en sus formaciones que habían pasado por esto antes y que podían comunicar, mediante el ejemplo y la instrucción específica, lo que la experiencia exigía de quienes no lo habían vivido. Ese conocimiento acumulado no es mensurable como lo son los calibres de los rifles o las distancias de combate. Es real, cambió los resultados, y se compró a un precio que los hombres que lo pagaron cargarían por el resto de sus vidas. La contabilidad de posguerra de lo que los francotiradores del EIJ costaron a la campaña aliada del Pacífico en bajas totales es difícil de precisar, debido a que las muertes por francotiradores no se diferenciaban sistemáticamente de otros fuegos de infantería en los sistemas de información de la época. Las estimaciones que los historiadores militares han elaborado a partir de las pruebas disponibles sugieren cifras en el rango de varios miles de bajas confirmadas por francotiradores en todo el teatro del Pacífico, siendo la cifra real sustancialmente mayor si se contabilizan los incidentes no confirmados y no reportados. Pero la cifra total de bajas, sea cual sea, no es la medida más importante de lo que logró la doctrina de francotiradores del EIJ. La medida más importante es el efecto conductual y psicológico en las fuerzas aliadas a lo largo de toda la campaña del Pacífico, algo documentado en los relatos personales y registros de unidades de los hombres que sirvieron allí, y que es lo suficientemente consistente entre las fuentes como para que su realidad no sea una cuestión histórica seria. Lo que produjo la doctrina de francotiradores del EIJ fue una cualidad específica de miedo que era distinta de los otros temores del combate en el Pacífico, una clase particular de disciplina que los hombres que sobrevivieron desarrollaron en respuesta
y un cambio específico en cómo esos hombres experimentaron ciertos aspectos de sus vidas posteriores, algo para lo que los psiquiatras, a partir de las décadas de 1960 y 1970, acabarían desarrollando marcos clínicos de descripción. En 1942, esos marcos no existían. En 1945 tampoco. Los hombres que volvieron a casa cargaron con lo que cargaron y lo describieron con el lenguaje que tenían. A menudo ese lenguaje era inadecuado, pero era el que había. El sargento Thomas Brill, que sirvió con el 7º de Marines en Guadalcanal y posteriormente en Peleliu y Okinawa, dio una entrevista de historia oral en 1978 en la que se le preguntó qué recordaba más de la Guerra del Pacífico. No respondió de inmediato. Dijo que podía hablar al entrevistador sobre los combates, podía hablarles del calor, del lodo, de la malaria y de los hombres a los que vio morir. Para esas cosas tenía palabras, imperfectas, pero palabras. De lo que no tenía palabras era de la experiencia específica de moverse por un terreno donde sabía que algo lo estaba observando y que ya había decidido. Dijo que esa experiencia no se quedó en el Pacífico. Dijo que durante años después de la guerra, caminar por ciertos tipos de terreno, particularmente zonas boscosas con vegetación densa, le producía una respuesta que no podía controlar del todo y que no podía explicar plenamente a nadie que no hubiera vivido lo que la produjo. Dijo que todavía no se sentía del todo cómodo caminando bajo los árboles. La historia de los francotiradores japoneses en el Pacífico no es una historia que se resuelva limpiamente. No se resuelve en una lección sobre la superioridad de un enfoque táctico sobre otro, porque tanto la doctrina de francotiradores del EIJ como la capacidad de respuesta aliada con la que finalmente se encontró, fueron logros genuinos que produjeron resultados reales a un costo real en ambos bandos. No se resuelve en una simple evaluación de los hombres que la practicaron, en ninguno de los dos bandos, porque esos hombres eran complicados de la forma en que todos los hombres en situaciones extremas lo son, y el cuaderno en el árbol y la fotografía en la posición y las 40 horas de quietud y la cualidad específica de la confianza entre Freeman y Watts fueron todos reales y nada de ello queda totalmente capturado por los resúmenes tácticos de los informes oficiales posteriores a la acción. En lo que se resuelve, si es que lo hace en algo, es en una comprensión específica de lo que la paciencia como instrumento militar cuesta en realidad. No al enemigo, al hombre que la emplea. La doctrina de francotiradores del EIJ exigía de los hombres que la practicaban la subordinación de cada necesidad física y psicológica a los requisitos de la posición, sostenida durante periodos de tiempo que ponían a prueba los límites de lo que los seres humanos pueden soportar. Los hombres que lo hicieron porque su entrenamiento los había preparado para ello, su cultura se lo había indicado y su comprensión específica de lo que la guerra les exigía los había convencido de que era necesario. Tenían razón sobre la necesidad, según su propia lógica operativa. No se equivocaban sobre lo que la doctrina podía lograr. Pagaron por lo que logró de formas que los hombres que encontraron sus posiciones después a veces hallaron, como descubrió Freeman, difíciles de nombrar. Thomas Brill murió en 2003 en Sacramento, California. Tenía 81 años. Su obituario mencionaba su servicio en el Cuerpo de Marines y las 3 campañas en las que participó. No mencionaba lo que dijo en 1978 sobre caminar bajo los árboles. Mucho de lo que esos hombres cargaron no llegó al registro oficial. Parte llegó al registro extraoficial. Las historias orales, los relatos personales y las entrevistas concedidas a historiadores y corresponsales a lo largo de las décadas. Y parte de ello no llegó a ningún registro. Simplemente se fue con los hombres que lo cargaban. De la forma en que se van ciertas cosas. Si esta historia te ha impactado, deja un comentario abajo. No sobre las tácticas, aunque las tácticas son reales, los detalles son precisos y las fuentes están en la descripción. Cuéntanos desde dónde nos ves. Y dinos esto. ¿Hay algún miembro de tu familia que sirviera en el Pacífico y que volviera a casa cambiado de formas de las que nadie habló plenamente y que has pasado años intentando comprender? Porque esa historia, la que no llegó al registro oficial, es la que merece ser escrita antes de que desaparezca. Y si quieres más contenido como este, suscríbete. Cada me gusta le dice a YouTube que muestre esto a alguien que nunca ha oído estos nombres y que debería hacerlo. Mira este próximo video. No vas a creer lo que hizo este hombre.